todas las familias tienen un idioma personal, un idioma secreto, un idioma compartido, que solo lo entienden quienes lo hablan al interior de las casas y las familias. Uno llega de visita a una casa y se encuentra con que ellos se entienden con unos gestos o algo. En este caso, mis dos abuelas creo que fueron fundadoras de un idioma que se hablaba en cada una de esas casas. Hola, bienvenidos a Casa Macondo, hoy con un invitado a nuestra sala para hablar de literatura y poesía. Estoy muy feliz de encontrarme, aunque sea de esta manera, hubiera querido más el encuentro cercano que siempre nos quedamos debiendo Federico y yo, pero igual es un placer y es muy grato encontrarme con Federico Díaz Granados, poeta, escritor, ensayista, antologista. ¿Se puede decir antologista, Federico? Sí. También, o no me la estoy inventando, ¿cierto? Y Federico, pues qué rico que estás en Casa Macondo, qué rico verte. No, qué rico verte, conversar contigo, así sea a través de una pantalla medio pixelada, pero lo importante es que estamos acá conversando y prolongando esa conversación que hemos tenido en otros lugares, en nuestros encuentros anteriores. Y qué alegría estar en Casa Macondo, que siempre me ha hecho sentir en casa desde su nacimiento. Me he sentido en casa aquí en este portal. Qué bueno. Yo quería hacer como una disputa con el destino, porque como nos ha pasado varias veces, no hemos podido asistir a nuestros eventos, a nuestras presentaciones, porque hemos estado enfrentados en horario y yo no he podido oírte hablar de Grietas de la Luz, porque a esa misma hora yo estoy en otra cosa. Entonces, no me quería quedar sin esta charla, entonces decidí hacer una charla personalizada. Como ya que no te puedo ver en las ferias de los libros, pues yo te traigo a la sala de Casa Macondo para que hablemos de Grietas de la Luz. Este libro del que les estoy hablando es la publicación más reciente de Federico Díaz Granados. Es un libro de poesía publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2024. Sí. Y ya tuvo su primera reimpresión porque esto se ha movido impresionante y creo que después de leerlo entiendo por qué la acogida que ha tenido Grietas de la Luz. Creo que a muchos nos empieza a llegar esta poesía de Federico en este libro por muchas conexiones que tenemos. Y creo que la palabra conexiones es clave porque es precisamente un poco de esa ruptura de la conexión también de lo que habla. Entonces, para que sepan de qué estamos hablando y de qué queremos hablar, yo quiero que Federico empiece contándonos, hablándonos de esas dos mujeres a las que les dedica este libro, porque fue en ese momento en que yo leí la dedicatoria que yo dije, esto me va a pasar por el alma. Entonces, Margot y Lucy, tus abuelas. Mis abuelas, así es. Pues, Cata, gracias por la presentación y por tu generosidad, pero sobre todo por tu cariño, por tu afecto. Pues sí, Margot y Lucy son mis abuelas, las dos mujeres del Caribe, mujeres muy fuertes, magnetos de la familia, mujeres muy orales, contadoras de cuentos y que desde su lugar en la casa, donde se estuvieran, su voz inundaba todos los rincones de esa casa, pero no solamente los rincones de la casa, irrumpía la familia, irrumpía más allá de la familia. Creo que ellas, de alguna manera, cada una inventó una forma de entendernos dentro de las casas. O sea, todas las familias tienen un idioma personal, un idioma secreto, un idioma compartido, que solo lo entienden quienes lo hablan al interior de las casas y las familias. Uno llega de visita a una casa y se encuentra con que ellos se entienden con unos gestos o algo. En este caso, mis dos abuelas creo que fueron fundadoras de un idioma que se hablaba en cada una de esas casas, mujeres muy religiosas, además, muy creyentes. Mi abuela Margot, muy devota de San Antonio y del Niño Jesús de Praga, mi abuela Lucy de la Virgen de la Milagrosa,
y de la Virgen de las Mercedes, y ambas dedicadas al final de sus vidas, de alguna forma, antes de entrar en este territorio del olvido, ambas dedicadas a oficios muy artesanales. Mi abuela Margot, que había estudiado artes, bellas artes en los años 30, cuando eso no se estudiaba en Bogotá, ella había estudiado, recién llegada con su padre, que había sido nombrado senador de la República, llega a Bogotá y estudia bellas artes, y gracias a ese conocimiento de las artes, cuando ella enviuda muy joven, ella enviuda a los 50 años y queda con 3 hijos, empieza a trabajar en ese momento como profesora de artes manuales y en colegios públicos, y así puede levantar a sus 3 hijos. Y mi abuela Lucy, en Santa Marta, termina siendo la mujer que hace los uniformes del colegio, la presentación del Divino Niño, los disfraces de los carnavales y los disfraces de los pesebres vivientes en diciembre. Entonces, tengo la imagen de cada una de ellas, la una reparando porcelanas, restaurando porcelanas en su casa, en sus ratos libres, y saliendo a preparar sus clases de artes en el colegio Lorencita Villegas de Santos. Tengo recuerdo de ese colegio. Y la abuela Lucy siempre en el pedal de su máquina de coser, con una televisión no tan lejana, donde ella, mientras cosía todos estos uniformes, se dedicaba a ver todas las telenovelas. Entonces, de alguna manera, las dos crearon un imaginario en ese niño que yo era. Creo que me transmitieron una lengua que creo que es la lengua que sigo hablando, y una estética que está permeada por todo ese mundo, muy oral y muy femenino. ¿Por qué te digo que cuando leí la dedicatoria supe que me atravesaría el alma? Y es precisamente porque a Margot y a Lucy yo sumaría a Maruja, que es mi abuela paterna. Y cuando yo quiero hablar con los autores sobre sus libros, a mí me gusta alejarme de las coyunturas, de los lanzamientos, de que si son nuevos, y más porque los libros pasan por sus lectores, independiente del momento en el que le lleguen. Y hay unas coincidencias en las lecturas que nos ocurren. De un momento a otro uno dice, estoy leyendo mucho Caribe, estoy leyendo muchas mujeres, estoy leyendo mucho una temática, y en ese azar de la elección de los libros, pues llega Grietas de la Luz a a revolcar una realidad y un recuerdo. Mira que tú hablabas de tus abuelas como esos magnetos, y la memoria es eso, es lo que tenemos ahí adherido, pegado, y cuando eso se suelta, uno diría como que algo que es magnético no se suelta, pero eso empieza a pasar. O sea, el conocimiento es la luz, es la iluminación, es lo claro, lo diáfano, y de un momento a otro, cuando esto empieza a oscurecerse, y entonces ahí es donde quedan esas grietas, por donde esas luces que quedaban ahí empiezan a escapar. Entonces, mira que hace muchos años esto trae un recuerdo, y es de la película Iris, que es sobre Iris Murdoch, la escritora que sufre Alzheimer, y, y cuando yo vi esta película, que empecé a ver cómo a ella se le iban olvidando las palabras, a mí se me disparó un temor muy grande. Yo era muy joven cuando la vi, pero como siempre he trabajado con las palabras, tuve como una premonición, un miedo, y muchos años después empecé a sentir que me faltaban las palabras. Y era algo que me avergonzaba, porque de pronto estaba conversando una entrevista, esto pasa mucho, si uno está grabando y si se te olvida la palabra exacta, uno tiene una pugna interior y uno dice, ¿qué está pasando? Y luego aparece entonces mi abuela cuando empieza con su demencia. El Alzheimer es una de las derivas de las muchas demencias que hay, y empieza uno a trasegar este camino de la desmemoria o del olvido, pero también es como de esa ansiedad que da, porque algo que yo veo en tu libro es que uno lo ve
pero también es esa primera persona que tú tienes ahí es de quien lo está viviendo, porque muchas veces nos enfrentamos a quien está padeciendo el Alzheimer desde nosotros, y como lo dice en tus poemas, que ya soy como que una pregunta constante de que a quién recuerdo o a quién no, y ¿qué pasa cuando se nos olvida trasladarnos a quien está trasegando el Alzheimer? Sí, pues creo que lo has dicho muy bien, Cata, y bueno, y me conmueve también como ese relato que me cuentas de Maruja y de tu abuela, y yo creo que ocurre un asunto, y yo creo que es como uno de las preocupaciones centrales que yo intenté como ahondar en la escritura de este libro, y es precisamente de cómo se quiebra el relato familiar y cómo de alguna manera se desvanecen esas palabras. Tú trabajas con las palabras, yo trabajo con las palabras, y pues a mí me conmueve mucho la luminosidad del idioma y la luminosidad de las palabras y poder encontrar sinónimos y poder encontrar musicalidades y en la poesía rimas, ritmos, en fin, todo lo que uno puede hacer y además con un idioma tan elástico como el español, donde uno puede encontrar tantas posibilidades y sentir que estas dos abuelas, insisto, que eran tan orales, que eran abuelas que contaban relatos sin proponérselo, iban contando relatos, las dos muy macondianas, sobre todo la abuela Margot, que era además prima hermana de García Márquez, a quien él llamaba la memoria de la estirpe y le preguntaba constantemente por asuntos familiares, por chismes de los tíos, de los primos, y ella le escribía eso en largas cartas que están en el archivo de Harry Ramson Center allá en la Universidad de Texas en Austin, y pues para mí fue muy emocionante encontrarme con todo eso porque era además ver que esta oralidad de la abuela Margot pues también se traducía al lenguaje escrito. Entonces sentir que estas abuelas tan orales, tan dueñas de su palabra y de su lenguaje, lo primero que empiezan a perder es precisamente las palabras, empiezan a perder su lengua, pues fue una manera de sentir una forma de orfandad, en mi caso, porque, y esto lo he venido hablando con amigos poetas y casi que el término lo fundó con gran acierto la poeta argentina Katia Vázquez, quien hizo la nota de la contratapa del libro, cuando me dijo es que yo vengo a una conferencia acá en Bogotá, al Congreso LASA, cuando yo estaba empezando el proceso de edición del libro, me dice sobre la lengua abuela, que es de alguna manera la lengua que hablamos, sobre todo en esta generación, que somos una generación que fuimos más criados por las abuelas que por las madres. Mi mamá fue una madre que intentó ser una mujer moderna, independiente en los años 70, que empieza a trabajar, a estudiar al mismo tiempo. Entonces yo quedaba en manos, era de mis abuelas y de mis tías abuelas. Entonces, si yo tengo una conexión con las palabras, es más por esa lengua abuela que por la lengua materna. Entonces, sentir que se perdían esas palabras era sentir una forma muy poderosa de la orfandad, un primer contacto con esa orfandad. Y eso fue lo que me inquietó, porque no era solo perder las palabras, era perder esos relatos, perder esas pequeñas mitologías que ellas inventaban de la familia o que seguramente recreaban o que finalmente trasladaban de manera literal, pero yo creo que esos mitos que ellas crearon, creo que esos relatos, pues se fueron desvaneciendo y cuando ellas murieron, yo lo primero que me angustió fue la posibilidad de que esos relatos se perdieran o de que esas palabras se perdieran. Y lo único que intenté con este libro y sobre todo como con esos poemas de pronto en primera persona que tú mencionas es tratar de restituirle su sentido y su significado a esas palabras, tratar de imaginar un poco cómo esas palabras seguían flotando en su memoria
y no tenían de pronto los instrumentos para pronunciarlas, pero que seguramente estaban por allá refundidas en algún disco duro de la memoria. Y eso fue quizá lo que intenté escribir y lo que intenté indagar durante el proceso de escritura de este libro. Pues sí, yo creo que no fue un intento, creo que es algo logrado porque de verdad uno camina esos pasos con tus abuelas, que son las que lo encarnan en cada letra tuya. Mira que aquí en el número 1, en el primer poema dices, se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. ¿Qué es lo que tú dices de ese relato? Como ese relato grande, cómo se va achicando o se va desvaneciendo. Y, y, y es lo que te decía, de lo que a uno se le van perdiendo esas palabras. Por ejemplo, yo he sido consumidora de diccionario desde niña y tú hablabas de los sinónimos y claro, cuando empiezas no solamente a no encontrar más palabras poco conocidas, que también en la poesía necesita de estas palabras, pero a veces ni siquiera la palabra cotidiana, que es la parte cruel de la demencia o el Alzheimer, que ya ni siquiera nombrar el estilógrafo o los nombres, y esto se va desvaneciendo, se va desapareciendo. Y el espacio, mira que acá en este mismo poema dice, y volví a ser la niña que dejaba las luces prendidas y el desorden de la ropa en un rincón de la alcoba. Es como no solo el habla, sino también los pasos se van desdibujando. ¿Cómo cambia el espacio en el caso de tus abuelas? ¿Cómo notas esa transformación? Porque además también hay momentos en que ya dejan la casa porque van a otro lugar. Esa deshabitancia que también trae el Alzheimer. Sí, yo siempre he tenido una preocupación y he tenido una inquietud por el tema de la casa. Y de alguna manera en los poemas de libros anteriores siempre ha aparecido la casa. De hecho, un libro de hace casi 20 años se llama La Casa del Viento, otro libro se llama Hospedaje de Paz. O sea, el tema de la casa siempre me ha estado rondando y me inquieta mucho ese tema en la literatura colombiana y universal. Hace unos minutos estaba conversando con la poeta Andrea Cote sobre poemas sobre la casa en América Latina y estábamos como intercambiando algunos poemas para una clase que ella tiene que dictar en el Paso en estos días. Entonces le estaba enviando algunos de los poemas sobre la casa que a mí me inquietan. Entonces siempre he tenido como esa preocupación y creo que con esta escenografía y con este asunto del olvido y de la demencia y el Alzheimer, pues la casa cobraba también un valor distinto. Esa casa de la cual ellas fueron dueñas, ellas fueron pues el magneto de ese lugar, que conocían sus rincones a la perfección. Casa, ambas eran abuelas acumuladoras, entonces uno encontraba esos escaparates llenos de chucherías y encontraba en las despensas cajas inservibles, pero ellas las guardaban y frasquitos vacíos y en fin, ellas que eran tan acumuladoras de cosas y que eran tan dueñas de ese espacio, yo siento que con la demencia, el olvido, ellas empiezan a sentir que la casa se les vuelve una cárcel, se les vuelve un laberinto donde no hay salida. Tocaba cerrarles las puertas con llave para que no se salieran a deshoras, entonces había que tener los candados o había que tener las cerraduras con triple llave, en fin, y esconderles las llaves para que ellas no se escaparan cuando tenían ganas de salir. Entonces, siento que esta casa empieza a reconfigurarse del lugar donde ocurría la fiesta, la alegría, las grandes comidas, las grandes conversaciones, el lugar de encuentro de todos, en una pequeña cárcel, en un laberinto sin salida, en un lugar que empezaba como a jugar en contra de ellas. La casa se volvía como una especie de enemigo y eso a mí me inquietó mucho y quizá por eso intenté resignificarlo de otra manera, que era como eso, un laberinto. La casa, al entrar ellas en una suerte de desorientación, pues por supuesto la casa iba a ser el lugar que iba a ser hostil para ellas.
y era un poco también la metáfora muy trabajada por Rojas Erazo en Respirando el Verano, por el mismo García Márquez en Cien años de soledad y en muchos otros relatos, desde incluso La hojarasca, y es cómo la casa se vuelve también una metáfora de esa vejez. En la medida en que ellas se van quebrando, la casa también se va quebrando. En la medida en que ellas se van derrumbando en todo sentido vital, pues la casa también empieza a mostrar esas grietas, empieza a mostrar esos mohos. La casa se descuida, por supuesto. Y en el fondo todo eso también lleva a que es una metáfora de la fragmentación familiar. O sea, al ser ellas el magneto, al ser ellas ese imán, pues obviamente la familia se fragmenta, no por peleas, no por nada, sino ya no hay ese pretexto que nos reunía, entonces la familia termina fragmentándose a la vez que la casa se va quebrando y ellas pues se van muriendo. Y ese cambio de rol, porque a nosotros nos tocó una generación de abuelas, que quizás yo creo que llegamos a ese final de esa abuela que congregaba una familia muy numerosa y ella era la que estaba pendiente de todo, de, como dices, esos espacios que se llenaban con hijos, nietos, primos, la familia política de los que venían adhiriéndose a la familia, y era la planeación, la Navidad, las primeras comuniones, los cumpleaños. Ella era el origen hacia los demás y ahora todo se congrega a ella en un entorno de cuidado. Las cifras de Alzheimer muestran que la mayoría de las personas que las padecen son las mujeres, pero además hay otro elemento ahí que no solamente es de quienes padecen la enfermedad, sino de que las mujeres son también otro componente importante porque son las cuidadoras, o sea, el grupo grande de cuidadores en Alzheimer está dado por mujeres. Entonces, claro, pasa la abuela a donde todos acuden buscando abrigo, buscando comida, buscando refugio, buscando consejo, buscando oralidad, historias. Nos hemos nutrido de la historia familiar, de cada historia, de cada familia a través de las abuelas y ahora todo se congrega a que la abuela no se rompa, que no se caiga, que no se escape, que no se haga daño. Es como que a veces las palabras labran prisiones, pero ahora la ausencia de la palabra demostrará otro tipo de encarcelamiento. Sí, y tiene que ver con esto que mencionaba anteriormente, ese laberinto, pero también con esa forma, insisto, de la orfandad. Yo quiero imaginar que ellas, no sé si al olvidar los nombres de sus hijos, pues sus hijos murieron de alguna manera, murieron en su inconsciente. Entonces los hijos ya no estaban. Incluso en el caso de la abuela Margot, un hijo murió en realidad y para mí el Alzheimer fue de alguna forma un escape, fue una manera de blindar ese dolor, fue una manera de escapar de esa que hubiera sido una pena que si la hubiera tomado con sus 5 sentidos de lucidez, pues seguramente la hubiera destrozado y la hubiera matado en muy poco tiempo. Y yo siento que el olvido la blindó de muchas cosas. Entonces, sí creo que la casa en este sentido se volvía hostil, se volvía ese territorio enemigo y a la vez, pues los seres que estaban cerca de alguna forma murieron. Pero un poco lo que yo trato de plantear, y lo hablé con amigos médicos, incluso este lunes anterior tuve una charla con un grupo de médicos de la Fundación Santa Fe, donde llegaron neurólogos, cuidadores, psiquiatras, psicólogos, y fue una conversación muy grata. Y yo les dije, yo no quiero la conversación desde el punto de vista científico, porque la ciencia pues ha dicho lo que está al alcance en este momento sobre qué significa la enfermedad, cuáles son las causas posibles de la enfermedad, posibles maneras de prevenirla, en fin. Yo estoy haciendo un texto literario precisamente para ponerle palabras a ese mundo que se había quebrado y se había olvidado. Y en esa fantasía un poco quise imaginar que
el sueño era un lugar de liberación, que ellas cuando están en el territorio de la vigilia están viviendo un eterno presente, como dice el cantautor Pedro Guerra, están viviendo, dejando de estar estando presente, y es vivir un eterno presente permanente, donde tienes que repetir unas rutinas, donde tienes que repetir pues de manera constante ese día a día, y que el sueño era la posibilidad de recuperar la memoria. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que los sueños son una proyección de elementos que están en el inconsciente. Hay unos contenidos que están en tu inconsciente y que aparecen en el momento menos esperado porque algo del contenido del día pues te lo detonó. Y es por eso que los sueños son una narrativa fragmentada, poética, surrealista, como lo quieras llamar, porque pues ocurren cosas pues que están allá guardadas en ese disco duro. Entonces, ¿quién nos dice que no están los nombres de sus hijos, los nombres de sus esposos, los nombres de sus hermanas, ahí con los rostros correspondientes, y que esos recuerdos están intactos, que de pronto el Alzheimer no se prolonga en el territorio del sueño, sino que el sueño es un lugar donde se recupera la memoria y que al despertar todo se vuelve a esfumar? Quizá por eso algunas veces cuando hemos estado cerca de pacientes con demencia o con Alzheimer, vemos que al despertar están repitiendo algunos nombres de personas cercanas y uno dice, ¿será que estaban soñando con ellos y por ese momento del sueño cobraron la lucidez? Ahí la poesía podía intentar descifrar eso. No la ciencia, que necesita la prueba concreta, ¿sí? La evidencia de que eso sí ocurre de esa forma, sino es la poesía a través de esa luminosidad de las palabras que podría permitir pensar que es así. Una amiga psiquiatra de mi editora Claudia Gallego, que hizo un trabajo impecable, fue una conversación deliciosa, una conversación además de una profundidad, pero de un afecto, y pues bueno, fue quien me acompañó durante el proceso de edición. Ella le da a leer el libro a una amiga, precisamente neuróloga, y ella le dice, sí, la ciencia llega hasta acá, más allá llega la poesía. No podemos desmentir eso que está diciendo Federico en el libro, de que es a través del sueño donde podemos de pronto recuperar la lucidez y que la vigilia es el territorio del olvido y de esa nebulosa. Entonces, quiero pensar que es así. Y es muy así, Federico, porque lo que logra Grietas de la Luz es ponernos, como te decía antes, en el lugar de quien está trasegando el Alzheimer, porque nuestras preocupaciones van muy desde afuera, sobre todo desde él me recuerda, él repíteme cuál es mi nombre, quién es este, y es como que se nos olvida que estamos de alguna manera acosando a alguien que quizás también está con esa pugna de Claro. qué me está pasando. Y pues me permito algo muy personal respecto a lo que te contaba de mi abuela Maruja, y es, claro, pues uno pasa por todas las etapas cuando el Alzheimer es una enfermedad muy complicada porque dura mucho. Entonces esto empieza con las primeras señales y esto se puede extender casi, si no hay complicaciones físicas muy graves, hasta que simplemente el cuerpo se olvida del cuerpo. Entonces, en todo ese camino, a mí me pasó con ella que, pues que inicialmente, claro, pues soy su nieta, me reconoce, luego pasa que me recuerda más como si estuviera en la época de la universidad, cuando yo ya había salido de la universidad, entonces me decía, ¿cómo le fue en la universidad? Las siguientes veces más adelante, ya pensara que yo era una de sus hijas, me veía era en una de mis tías, y ya llega el momento que fue el día más doloroso para mí, en el que ella le dijo a mi mamá, ¿quién es ella? Porque, claro, vos sabes que los recuerdos vienen de para atrás. Y aunque estamos hablando mucho desde lo que logra Grietas con ponerlo en la voz de ellas, perdóname que te pregunte esto, pero para vos, ¿cómo fue ese proceso de verlas como en ese silencio o oyéndose a esa ausencia de palabras? Sí, fue muy doloroso, Cata, fue un proceso doloroso. Incluso escribir el libro fue un proceso doloroso. Yo no tenía, digamos, como
pensado o programado escribir un libro como tal. De hecho, yo le tenía y le tengo mucha desconfianza a ciertos libros de poesía temáticos que a veces parecen más proyectos de grado que libros escritos de una manera genuina sobre determinado tema. Y sin embargo, poco a poco me fue llevando la tristeza, el dolor, la nostalgia, me fue llevando a esa escritura que también abandoné varias veces. La abandoné, como que dejé el libro, lo engaveté, lo dejé por allá en un archivo y como que el destino me mandaba señales de que tenía que volverlo a recuperar. Tengo una estancia académica de 6 meses en la Universidad de Virginia en el otoño de 2021 y es pues la posibilidad de lo que todo escritor quiere, que es tener tiempo para leer y escribir. Yo dictaba una clase y de resto era esté en la biblioteca o le damos una oficina con la biblioteca que usted quiera, se la dotamos con los libros que usted quiera por este semestre que va a estar para que escriba. Y fue ahí donde retomé la escritura que había abandonado un poco en pandemia, durante el periodo de la pandemia yo como que me había un poco deshecho del libro y lo recupero por la misma pandemia. Yo creo que todos en pandemia nos encerramos y ante ese miedo a la muerte y ante ese miedo a lo desconocido, yo creo que empezamos a organizar gavetas, a organizar closet, empezamos a hacer una cantidad de cosas y a volver a los álbumes familiares. Yo volví a esos álbumes y esos álbumes volvieron a conectarme, volví a ver videos en VHS y en Betamax, a escuchar cassettes. De hecho, mira, acá tengo un cassette que tiene las voces de mis abuelas, de mi abuela Margot, que fue una grabación que le hicieron en el año 79 para mandarle a uno de sus hijos que vivía en Canadá. Entonces le recuperé ese cassette y todo eso me llevó como a volver a conectar con el libro. Pero ver ese deterioro de ellas fue un proceso muy doloroso donde yo siento que sí me acompañó más que la poesía como tal, el imaginar la poesía en ellas y era quedarme mirando a sus ojos fijamente cuando ellas empiezan a perder como el destino de la mirada y uno tratar de descifrar qué estás mirando, qué estará pasando por esa retina, qué estará pasando por esa memoria, qué querrás decir y que no puedes. Eso fue lo que me preguntaba cuando yo me quedaba observándolas y me quedaba mirándolas con profundo amor y sintiendo que ellas querían decirme algo, pero que no tenían las herramientas para decírmelo. Entonces ahí era donde yo decía, la poesía me puede acompañar y yo desde la poesía puedo tratar de pensar o imaginar o fantasear qué me quieren decir o qué les está pasando en este momento por esa mirada que inicialmente ahí de frente estaba perdida, era una mirada perdida, era una mirada como al infinito y era sentir ese silencio cada vez más hondo y cada vez más profundo. Y eso fue un proceso de mucha tristeza, por supuesto, y creo que eso se refleja allí en el libro en muchos momentos que son para mí muy personales de lo que fue el derrumbe de ese mundo y fue la constatación de se derrumbó ya para siempre ese mundo de la infancia y ese mundo donde fui muy feliz. Hablando de la infancia, en la segunda parte de Grietas de la Luz, que se llama La Última Orfandad, en el poema 13, dice uno de los versos, dos de los versos, dice, perdimos los rituales de los patios porque traicionamos a los niños que fuimos. Y a mí eso me hacía pensar que ese afán de la adultez que mantenemos, incluso desde la niñez, porque estamos pensando en cuando seamos grandes, cuando tengamos poder adquisitivo, cuando podamos tener libertad de decisiones, y ese olvido de lo inocente, de lo pueril, del niño, de la niña, que parece revertirse en la vejez, haya o no demencia, pero como volver al pañal o pues estoy exagerando ya, pues porque eso ya son otros casos, pero ¿crees que de pronto nos hace falta como sociedades, como humanos, insistir en no perder la candidez de la infancia, como de que lo adulto no nos haga
porque como el niño es el que está como una esponja aprendiendo, quizás a la hora de ir ya desvaneciéndote, entonces esa esponja deja de absorber. Si mantuviéramos esa mentalidad de niño que está curioso, que quiere agarrar todo lo que tiene cerca, desbaratar, podríamos extender esa imaginación y ese esfuerzo de la palabra. Yo estoy convencido que sí, y yo estoy convencido que una sociedad como la que estamos viviendo, que es una sociedad tan brutal, una sociedad tan hostil, una sociedad tan inequitativa, a propósito, además de lo que estamos viviendo en estos días tan fuerte, tan duro, tan doloroso, y que revela lo peor del alma humana y que uno comprende cómo efectivamente desde que tenemos noticias del paso de la humanidad por la tierra, pues sabemos que la miserableza ha existido y que afortunadamente nos acompaña todavía el asombro, la inocencia, y que todo eso es lo que hace parte del territorio poético. ¿Sí? La infancia no es otra cosa que un gran territorio de lo poético, entendiendo lo poético más allá de lo que se circunscribe a escribir pues unos versos y unos poemas, es todo lo que quiere traducir una manera de mirar el mundo con unos ojos inocentes. O sea, es el niño que comienza a hacer analogías desde su infancia con las palabras o con los colores o con las formas de las cosas, de alguna manera está habitando un hecho poético como tal. Y el mundo que vivimos, pues es un mundo creo que muy prosaico, ¿no? Es un mundo cada vez más prosaico y más predecible. Entonces, sí he querido, por lo menos en lo que he intentado escribir a lo largo en estos días cumplo 30 años de la publicación de mi primer libro, un libro del cual yo ya me desconozco totalmente respecto al que soy hoy en día, pero creo que me reconozco totalmente del joven de ese momento que iba a los cineclubes y que iba a los bares y que leía poemas en esos bares y los celebraban los amigos y que entendía que la poesía era un punto de encuentro. Y desde ese momento he insistido en ese regreso a la infancia, en que la poesía sea una manera de recobrar un poco ese asombro, de recobrar un poco cómo me maravillaba a mí ver ese mundo de las abuelas, viajar a Santa Marta, ver a la abuela Lucy y ver alrededor de la abuela Lucy además a los tíos, a los primos, llegar a la tierra caliente y entender que la tierra caliente olía distinto, se veía distinto, estaba el mar, había una cantidad de cosas que me asombraban, era cómo no perder eso. Y yo siento que si tratamos de mantener esa mirada, no digo cándida, pero sí una mirada proclive al asombro, pues el mundo sería un poco más humano, el mundo sería un poco más equitativo, el mundo sería un poco más justo. Y no es un discurso demagógico porque nos pueden decir, pero ¿y cómo se hace eso? Y lo puedo decir desde la palabra. Mira que una de las crisis que estamos viviendo en este momento es la crisis del lenguaje. Las redes sociales, las fake news, la inteligencia artificial, pues lo que está tentando es nuestra moneda de cambio con el mundo, que son las palabras y que es el lenguaje. Entonces, en la medida en que a través de la poesía, a través de las bellas canciones, a través de los bellos relatos, recobremos esas palabras y las recobremos con esa capacidad de esponja para asombrarnos, pues seguramente vamos a cambiar muchos discursos o no vamos a tragar entero de discursos vacíos, demagógicos, de noticias falsas y de esos trinos de las redes, pues que ya sabemos que son brutales. Y qué bueno que llegas ahí, porque justo acá en el poema cuarto, ella dice, de haber sabido que esas serían las últimas palabras, habría dicho algo más interesante. Y con lo que te hablaba de las coincidencias, la película de Iris, pues el hecho de lo que pasé yo con mi abuela, hace poco leí Las gratitudes de Delfín de Vigan y que aquí anoté una frase de ella que era, mira a su alrededor buscando dónde buscar, porque es ella, y justo pues ella es una correctora de estilo a la que se le empiezan a olvidar las palabras
y de hecho quiero leer el libro en francés porque quiero entender también los juegos de palabras que ella hizo en francés. Les pongo un ejemplo. Cuando el logopeda le preguntaba que si estaba de acuerdo con algo, ella respondía de recuerdo, porque su cabeza trataba de encontrar la palabra que era, pero pues ella se las estaba olvidando, que es este temor que les decía desde el principio a empezar a olvidar. Pero además, lo que te quiero preguntar con esto es, ¿qué hacer? Ahora que mencionabas estas redes sociales, las fake news, esta forma de comunicarnos ahora, ¿qué hacer para recuperar la palabra? Tú lo decías con la poesía, pero ¿qué más hacer en un mundo en el que ya nuestro lenguaje no solo es limitado, porque ya no encontramos tanta riqueza de vocabulario como lo podríamos encontrar en la literatura antes, quizás ahora está un poco más ligero ese uso del lenguaje, pero además en el que nos comunicamos igual, porque entonces la respuesta a algo es un sticker que ni siquiera tiene palabras, o la respuesta a algo es una frase ya hecha como un meme en el que todos decimos la misma estructura y ya con eso nos comunicamos, como decir estos comodines de palabras como tipo, no sé qué, o sí, las frases de los memes. Entonces, o es todo lo que está bien. Entonces dicen, es todo lo que está bien, 10 de 10, 100 de 10, o sea, ya todo es un código del que no se sale. ¿Qué hacer para que lo que nos demuestra que la permanencia como sociedad, como grupos, como familias, está en el discurso, no se pierda en este mar de comodines? Pues mira, yo tengo fe, a veces con escepticismo, todavía en la educación. Creo que la educación es el camino. Primero desde la casa, de volver a esos relatos, o sea, cómo nos enamoramos nosotros de las palabras y de la literatura y de la poesía, seguramente porque nos contaron cuentos, seguramente porque desde una voz que nosotros amamos, que es la voz de la abuela, de la madre, del padre, de quien sea, recibimos esos relatos o esos primeros poemas y eso nos conectó con la necesidad de saber que habitamos un mundo que necesita relatos, que necesita mitos y que necesita bellos poemas y maravillosos poemas. Eso por un lado. Y desde esos primeros años del colegio acabo de mencionar de cómo los niños crean analogías. Ten la absoluta seguridad que el niño al que le leen poemas y le muestran figuras literarias y al niño le dicen el cielo está llorando, ¿qué quiere decir? Y el niño dice es que está lloviendo, pues seguramente el niño está haciendo un intertexto, está haciendo una analogía de manera natural y se está preparando para ser un lector crítico en el futuro. Ese mismo niño que cuando llegue al grado 11 o llegue a sus primeros semestres de universidad y tenga que hacer un ensayo crítico, pues seguramente va a tener la posibilidad de hacer esas analogías. Claro, ahora con los recursos de la inteligencia artificial, pero que sepa que la inteligencia artificial le da respuestas, pero que las preguntas cargadas de verdad humana las sigue formulando él y que dependiendo de esas preguntas, que son las mismas preguntas que nos hemos formulado desde que habitamos este mundo, pues es que han nacido esos grandes relatos y esos grandes mitos. Ahora les vamos a preguntar seguramente a estas inteligencias artificiales, pero esa manera de preguntarnos por nuestro destino, de preguntarnos por lo que nos rodea, por lo que hay más allá de la vida o lo que sea, pues dio origen a esos maravillosos relatos que nos siguen acompañando. Entonces sí creo en el poder de la educación, de cómo la educación, a pesar de la avalancha tecnológica, a pesar de la avalancha de distractores que hay en este momento, pues podemos volver a eso que finalmente es lo que nos hace oír nuestro propio corazón y nuestras propias preocupaciones del mundo. Cuando volvemos a un minuto de silencio en medio de un mundo tan bullicioso, pues volvemos y nos escuchamos. Y fíjate, por eso la avalancha también en este momento de recursos espirituales en que la gente está buscando, pues encontrarse a través de mindfulness, de volver a congregarse de una manera religiosa, de acudir al yoga, de acudir a la meditación. O sea,
todos necesitamos volver de alguna manera a ese silencio en medio de una sociedad tan bulliciosa, porque el corazón humano sigue palpitando igual que hace 2000, 3000 años, sigue palpitando igual. Y quien da noticia de eso, pues es esto, los relatos que amamos y los poemas que amamos. Así es, Federico, no sé si recuerdas, cuando yo terminé de leer Grietas de la Luz, pues lo primero que hice fue escribirte y darte las gracias porque para mí, como les he dicho, quizás esto fue una excusa a través de Casamacondo para hablar de algo muy bello que me pasó con Grietas de la Luz. Para mí este libro, pues como periodista, yo le tomaba como unas notas y en un punto yo dije, esto es una crónica hecha poesía. Y espero que no te ofenda decir que te diga esto, pero me encanta. Sentía, era como cómo ibas llevando, cómo logré sentir ese lenguaje de la crónica, pero en la pureza y en la belleza elevada que tiene la poesía. Entonces, de verdad que yo los quiero invitar a quienes nos están viendo a que lean Grietas de la Luz y tengan o no esta realidad del Alzheimer. Hay muchos olvidos, además de los que puede dar una demencia. Hay olvidos diarios, cotidianos, como el olvidarnos hasta de decir hola, de saludar, de las buenas maneras, de la cordialidad, de todas estas cosas que ni siquiera son olvidos de los síndromes y las enfermedades, sino de lo que se nos olvida en el afán cotidiano. Darle una apertura más grande a esas grietas y que pueda no solo entrar más luz a nosotros, sino salir más luz. Y pues, Federico, yo quisiera como, no sé, algo que nos quieras dejar, porque ya pues vamos a finalizar, pero no quiero dejarte ir sin de verdad que te llegue mi agradecimiento por esta maravilla que es Grietas de la Luz. Ay, me emociona mucho tus palabras, además del afecto y la admiración que te tengo, pues de tu generosidad de querer compartir esta emoción que te suscitó el libro, pues con todos los seguidores y todas las personas que se acercan a Casa Macondo. Yo te quiero agradecer esta hospitalidad, volviendo a esa casa, y yo creo que la casa de los amigos es la casa más segura, y a la manera de Rojas Erazo, pues uno no es otra cosa que una invención de los amigos. Así que yo me siento muy emocionado de haber sido inventado por ti en este espacio para estas personas que se acercan por primera vez a seguramente a conocer algo del libro. Y si quieres, leo un breve poema por favor, por favor. Para cerrar, vamos a leer este poema que dice: si existiera una máquina que proyectara los sueños, podría regresar a un instante de la luz donde todo se ve tan claro y sin pesadumbres. Al despertar se esfuma todo, vuelve la niebla, sabré nombrar en el olvido cada dolor, me desoriento, mi casa tiene otros puntos cardinales, el límite entre el espanto y el silencio, en un tiempo de renuncias y puertas clausuradas. Me quitaron los relojes y los espejos para que no me asuste, porque mi tiempo ya no es de almanaques, sino de termómetros y fiebres. No sé atarme los zapatos, ni sintonizar la radio. Veo en la mesa del comedor que hay muchas fotos. ¿A quién recordaré? ¿A quién olvidaré primero? Ay, Federico. Sí, creo que nos das donde es con esta lectura. Y pues también les quiero contar o recordar, no sé, quienes pudieron acercarse a la lista de los 50 mejores libros del año. El libro de Federico está en la lista de Casa Macondo en la categoría de poesía, que para nosotros también fue muy emocionante que llegara. Entonces, él es Federico Díaz Granados y la excusa para estar acá fue Grietas de la Luz, este libro publicado por el Fondo de Cultura Económica el año pasado, y pues también la invitación para que se acerquen más a la obra de Federico y, como él bien lo decía, acercarnos a la poesía y a la palabra. Federico, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Cata. Es tu casa siempre. Así me siento, me he sentido así en casa siempre. Gracias, Cata, por tanto cariño y tanta generosidad.
A ti. Gracias.